Bueno, en el tema que nos ocupa vamos a hablar de las metodologías y técnicas de biología molecular que se utilizan en la práctica clínica para el estudio de biomarcadores en cáncer de pulmón. Mi nombre es Carmen Aláez Berzón, soy la jefa del Laboratorio de Diagnóstico Genómico del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El diagnóstico en cáncer de pulmón hoy en día incluye, pues obviamente, la integración de la información de los hallazgos clínicos, de la patología, los estudios de patología sobre la muestra de tumor, estudios de imagen y también integra estudios moleculares. Y estos estudios moleculares, así como los estudios de patología, están identificando biomarcadores que permiten subclasificar la enfermedad y también elegir la mejor terapia para ese paciente. Estos biomarcadores en ocasiones tienen que ser identificados estudiando el ADN tumoral, en otros casos el RNA tumoral y en otros casos, como el caso de las técnicas de inmunohistoquímica, estudiamos proteínas que están expresadas en las células tumorales. La definición de biomarcador, solo para recordar, es una molécula biológica o una combinación de moléculas biológicas que está presente en sangre, fluido corporal o tejido, en este caso pues en el tejido tumoral, cuya cantidad o modificación es indicativa del estado de un tumor, su progresión, características o respuesta al tratamiento. La verdad es que esta definición de biomarcadores, que es dada por el Instituto Nacional del Cáncer, pretende abarcar las diferentes naturalezas químicas que puede tener un biomarcador, los diferentes matrices biológicas donde este puede ser identificado y sus aplicaciones clínicas. Realmente los biomarcadores son la base de la medicina de precisión en oncología y lo que permiten es dividir a los pacientes en subgrupos. Es decir, categorizar grupos en función de lo que este biomarcador marque. Así tenemos pacientes que pueden responder a una cierta terapia y los separamos de los pacientes que no pueden responder a esa terapia o que no responden bien a esa terapia usando un biomarcador. En cáncer de pulmón hay una gran cantidad de biomarcadores que están en uso, que son básicamente, algunos son biomarcadores moleculares directamente, donde necesitamos estudiar cierto gen, la alteración en ciertos genes, como por ejemplo los reordenamientos de ROS, de ALK, de BRAF o FGR, las mutaciones, pero también tenemos otros biomarcadores que son de naturaleza proteica, ¿no? Como la expresión de HER2 o PD1, PDL1. Y para ello, estos biomarcadores se han ido incrementando en el tiempo en cáncer de pulmón gracias al desarrollo de nuevas moléculas que sirven como terapia blanco a lo largo de los años y que han mejorado significativamente los resultados en cáncer de pulmón. Hoy en día tenemos que, sobre todo en los estadios avanzados, tenemos que es la mayor parte del cáncer de pulmón que se diagnostica en nuestro país, tenemos estudios de inmunohistoquímica que son necesarios para decidir si ciertos pacientes son candidatos a inmunoterapia y también tenemos la identificación de una serie de mutaciones, como son los reordenamientos de ALK y ROS, las mutaciones de FGR, que son biomarcadores predictivos de la respuesta a terapia blanco. También en las guías más actuales tenemos algunos biomarcadores emergentes que comienzan ya a integrarse a las guías, como las amplificaciones de MET. Toda esta cantidad de biomarcadores, si me permito regresar aquí un momento, realmente cada vez hay más biomarcadores y una cantidad de tejido que siempre ha sido realmente pequeña en cáncer de pulmón, ¿no? Generalmente es una biopsia, es una cantidad pequeña de tejido y ahora tenemos que determinar más biomarcadores sobre esa pequeña cantidad de tejido. Y eso ha hecho también, y gracias por supuesto a la evolución tecnológica, que la tendencia en el mundo sea movernos desde pruebas de laboratorio que analizan solo genes aislados o ciertas mutaciones aisladas a pruebas de laboratorio como la secuenciación masiva que analizan muchos genes al mismo tiempo o muchas regiones genéticas al mismo tiempo. Esto ha sido una revolución y realmente lo que ha pasado es que se ha incorporado estas metodologías a lo que ya existía, como la histopatología, la inmunohistoquímica e incluso los estudios genéticos aislados. Realmente este es un proceso que está en una evolución continua
y se van a incorporar al paso de los años y con la evolución del conocimiento nuevas ciencias ómicas, probablemente a la clasificación de la enfermedad. Esto ya está pasando en otros tumores, por ejemplo, en tumores del sistema nervioso central, la epigenómica ya está jugando un papel fundamental en la clasificación de estos tumores. Entonces, son capas de conocimiento que vamos a ir agregando para tener una medicina más precisa, donde tengamos en cuenta las características biológicas del tumor para la toma de decisiones de tratamiento. Hoy en día tenemos técnicas que nos permiten hacer este perfilamiento mutacional del tumor, especialmente las más completas, pues son las técnicas que se basan en el uso de secuenciación masiva, pero vamos a revisar en este apartado también otras tecnologías que se usan en muchos laboratorios para detectar mutaciones particulares. Realmente la diferencia fundamental, y yo creo que esto es importante de identificar, entre usar técnicas como el PCR en tiempo real, la secuenciación de Sanger, la técnica de Fish o la inmunohistoquímica, es que cada gen o cada región de interés hay que evaluarla en un experimento independiente. Mientras que cuando hacemos secuenciación masiva o secuenciación masiva en paralela o secuenciación de nueva generación, como se le llama comúnmente, evaluamos todos los genes o regiones de interés simultáneamente en un experimento único. Y esto automáticamente representa una mayor cantidad de información con un menor consumo de tejido para para obtener todo el panel de biomarcadores que necesitamos hacer en cáncer de pulmón. Siempre, sea cual sea la tecnología que decidamos utilizar, así sea un tiempo real, porque es lo que tenemos a mano y solo podemos hacer ciertas mutaciones de FR, tenemos que hacerlo con un aseguramiento de la calidad de ese resultado. Una prueba de laboratorio de identificación de biomarcadores, si tiene un resultado falso positivo, estamos condenando a un paciente a un tratamiento innecesario al cual no va a responder, que además es costoso y que por supuesto no está exento de efectos colaterales. Si el resultado por su lado es falso negativo, entonces el paciente se va a privar de un tratamiento que lo podría beneficiar y también nos puede llevar a problemas en el diagnóstico. Así que el aseguramiento de la calidad en las pruebas de laboratorio, el hecho de que los laboratorios que realicen estas pruebas participen en pruebas de comparación interlaboratorio que manejan o miden la eficiencia técnica, es decir, que también haces tú el estudio, son muy importantes para garantizar la calidad. El procedimiento de trabajo de laboratorio de forma general puede resumirse en que exista primero que todo una indicación médica, ¿no? Esta indicación médica es dada en el caso del cáncer de pulmón, pues el oncólogo clínico, a veces en algunos lugares el patólogo ya indica pruebas automáticamente, pruebas reflejas y hay una muestra biológica, ¿no? En el caso que nos ocupa necesitamos hacer tejido tumoral o hacer entonces una biopsia líquida. Porque sangre y saliva pues se usan más, aunque la biopsia líquida pues también se toma sangre. Cuando nosotros decimos sangre pues nos referimos más a pruebas germinales, o sea, pruebas para identificar, por ejemplo, riesgo genético en cáncer. Esta muestra biológica debe cumplir ciertas características de las que vamos a hablar y en pulmón el estándar de oro sigue siendo el tejido, a pesar de que la biopsia líquida cada vez se usa más en este medio de cáncer de pulmón, porque no siempre es posible tener cantidad suficiente de tejido para hacer todos los biomarcadores o porque el paciente ya no puede biopsiarse porque clínicamente no es posible hacerlo. También hay un procedimiento de laboratorio. Este procedimiento de laboratorio dependerá de la tecnología que el laboratorio esté usando para hacer la prueba que dice que va a hacer. Puede ser secuenciación masiva, puede ser tiempo real o puede ser incluso una combinación de metodologías, que es algo que se usa bastante frecuentemente. Y finalmente, como resultado de esta prueba, pues hay un reporte de resultados donde deben estar los hallazgos principales que se han encontrado en este estudio, así como su interpretación. En cada uno de estos procesos tiene que haber controles de calidad, tiene que haber un consentimiento informado donde el paciente autoriza hacerse el estudio, tiene que haber una certificación de calidad o debe haber una certificación de calidad para las pruebas y una acreditación técnica, que quiere decir que lo hacemos bien, que lo estamos haciendo
como lo haría cualquier otro laboratorio, con los resultados son comparables con los de cualquier otro laboratorio y son confiables. Y tiene que haber también un reporte de resultados elaborado en el contexto clínico de la muestra que se estudió y del tumor específico que estamos analizando. Lo que vamos a hablar de aquí en adelante se refiere un poco a esta caja negra, ¿no? Que ocurre en el laboratorio, que a veces no es tan cercana para los clínicos, de donde pues se entrega una muestra y bueno, ahí pasa algo y nos dan un resultado. Entonces queremos hablar un poco de las técnicas que se usan en los laboratorios. El trabajo siempre empieza con la muestra biológica y la muestra biológica es parte de la fase preanalítica, ¿verdad? De esta muestra biológica que nosotros tenemos, que puede ser una biopsia, necesitamos obtener ácidos nucleicos como DNA y RNA en cantidad y calidad adecuada para hacer las pruebas moleculares. Si esto está mal, de aquí en adelante no vamos a poder obtener los biomarcadores completamente caracterizados. Esta biopsia puede ser que nos den un pedacito de tejido fresco, puede ser, que es lo más común, que sea tejido embebido en parafina, un tejido de una biopsia que el patólogo ya procesó y la ha fijado y embebido en parafina, o puede ser lo que hoy llamamos también biopsia líquida, que realmente en el caso de pulmón, pues es una muestra de sangre de varios tubos, ¿no? Aquí empieza la primera cuestión y es que hay diferentes formas de hacer biopsias en cáncer de pulmón y que la técnica de la biopsia que se usa influye en la cantidad de tejido que uno obtiene. Hay biopsias de cilindros, estas core biopsias de aguja fina, y por supuesto, si uno saca un cilindro, a lo mejor es más grande que uno hace, si solamente hace un aspirado de células. Y esto afecta también la cantidad de tejido que uno tiene disponible para las pruebas moleculares. ¿De qué depende que se haga una u otra? Bueno, es una decisión básicamente clínica, es una decisión que tiene que ver con el tamaño de la lesión, con su localización, con la enfermedad que está presente, con la edad del paciente e incluso con la infraestructura disponible en el hospital donde se va a hacer esta intervención y la experiencia tanto del intervencionista como del patólogo. También tenemos biopsias con broncoscopio, hay manuales y hay también con robots. Obviamente no podemos hacer una biopsia de robot si el robot no está disponible, pero esta es otra técnica que se utiliza. Y también tenemos biopsias donde se hace una apertura y se toma el tejido directamente. Es una biopsia abierta. Y esto también influye en la cantidad de tejido que uno puede obtener. Y en la cantidad de tejido impacta la cantidad de DNA que uno puede obtener para hacer los biomarcadores o la cantidad de RNA en el caso de las fusiones. Los factores preanalíticos que impactan la calidad del tejido y por supuesto la parte de las pruebas moleculares ha sido bastante estudiada. Hay muchas publicaciones al respecto. Y el proceso no empieza solamente en el laboratorio de patología. Realmente la etapa de adquisición del tejido pues también impacta en la calidad en que ese tejido va a quedar. Por ejemplo, nosotros, el tiempo de isquemia fría comienza a contarse desde el momento en que el tejido es separado del cuerpo. Y mientras menor sea este tiempo de isquemia fría, mejor es. Aquí hay una cosa importante, el DNA, por ejemplo, es una molécula que es muy estable, pero realmente en medio ácido se hidroliza y se empieza a degradar. Y justamente un tejido removido del cuerpo está en hipoxia y la hipoxia induce la acidificación de los tejidos. Y entonces, mientras más tiempo lo dejemos en hipoxia sin que entre al proceso de fijación en el laboratorio de patología, más probable es que haya degradación del DNA. Si el tejido es muy pequeño, pues entonces podemos acabar perdiendo una buena parte del DNA que podríamos obtener. Y después hay una serie de factores que ya influyen en el proceso como tal que se hace en el laboratorio de patología. O sea, como ya dijimos, la forma de colección de la muestra, es decir, el tipo de biopsia, la ruta y la técnica, las condiciones en que esa muestra se transporta del quirófano al laboratorio, no es lo mismo que esté en el mismo hospital y que solo sea a lo mejor bajar unos pisos, a que tenga que ser transportada
a otro lugar, ¿no? Expuesta a condiciones, a más tiempo de transporte. También el almacenamiento, el tamaño del espécimen, o sea, si dejamos el espécimen muy grande, va a ser necesario tener más tiempo de fijación y el tiempo de fijación es algo que afecta la calidad del DNA o del RNA. Entonces se recomienda usar especímenes, cortarlos en fragmentos de 3 a 10 milímetros cúbicos para que el tiempo de fijación sea menos largo. Esto es bien importante porque una vez que un tejido está fijado, si durante el proceso de fijación se dañó el DNA o se dañó el RNA, esto es irreversible. Y este daño irreversible no lo podemos compensar o reparar en el laboratorio de biología molecular. Así que las recomendaciones son fijar a pH 7, formol con pH 7, pH neutro, con temperatura a 4 grados o temperatura ambiente por el tiempo necesario para que se fije, pero no más allá. Es decir, no dejarlo todo el fin de semana en formol porque esto va a afectar la calidad de este tejido. También la calidad de la parafina y de todos los reactivos que se usan en el proceso de fijación debe ser una calidad de reactivo analítico. Y una cosa bien importante es que la recomendación actual es guardar los tejidos entre 5 y 10 años. Esto es muy importante para ciertos tumores, como por ejemplo próstata, que hoy también tienen biomarcadores y que hace unos años pues no había pruebas moleculares que hacer sobre esos tejidos y esos tejidos ya no están disponibles. Sin embargo, hoy en día, dado que ya hay biomarcadores, se recomienda por lo menos guardar 10 años el tejido de este paciente para que en caso en que en un futuro requiera un testeo, cuando sea en una etapa metastásica, por ejemplo, si no hay posibilidad de tomar un tejido nuevo de una metástasis, se pueda por lo menos testear o probar en el tejido original. Por supuesto, en la calidad y cantidad del DNA o el RNA que podamos obtener, también influye el método de aislamiento que use el laboratorio para obtener estas biomoléculas. Si el método no está bien estandarizado, si no es eficiente, por supuesto, o si el DNA queda sucio, por supuesto, va a afectar la posibilidad de hacer pruebas moleculares después con este material y obtener una tipificación de biomarcadores exitosa. Una cosa muy importante que tenemos que recordar es que los tumores son heterogéneos. No todo el tumor o toda la masa tumoral son células tumorales. Hay tejido de soporte, hay células inflamatorias, de estroma, etcétera. Y la proporción entre estas células es variable. También existe dentro de un mismo tumor una heterogeneidad. Existen diferentes clones y esto también impacta el resultado de las pruebas moleculares. Una recomendación que es imposible no hacerla, o sea, es obligatorio tener un patólogo que esté asociado con este laboratorio de biología molecular que va a hacer los biomarcadores y que revise este tejido. Esta revisión con el patólogo tiene varios objetivos. El primer objetivo, aunque parece obvio, es verificar que efectivamente el tejido que se está entregando al laboratorio corresponde al tumor del que se dice, o sea, que si es un cáncer de pulmón, pues de verdad sea un cáncer de pulmón y no resulte que por error mandaron otro tejido de otro órgano. También es necesario que el patólogo identifique cuáles son las zonas que tienen mayor contenido tumoral dentro de esta muestra de tejido y que las marque en una laminilla de hematoxilina eosina para dirigir la extracción de DNA que se hace sobre laminillas en blanco que no están teñidas a las zonas donde está la mayor concentración de células tumorales. Esto se puede hacer por un proceso de macrodisección o por un proceso de microdisección. La macrodisección se hace en el laboratorio con un bisturí raspando literalmente la laminilla en las regiones de la laminilla donde están los acúmulos de células tumorales. Se recomienda que el contenido mínimo deseable sea que haya un 20% por lo menos de células neoplásicas. Si hay más, mejor, pero ese sería como el mínimo. Mientras menos células neoplásicas hay en la muestra que nosotros estamos procesando, menos capacidad tenemos para detectar mutaciones. Esto afecta directamente la sensibilidad y afecta también el límite de detección. Y por supuesto, si nosotros tomamos de varias regiones del tumor células tumorales, tenemos una mejor representatividad de lo que está pasando en ese tumor que si tomamos solamente una región particular del tumor. Así que la revisión por el patólogo es fundamental.
Después que nosotros tenemos esta revisión y hemos hecho el proceso de extracción de DNA o de RNA con un método que sea eficiente, tenemos disponibles una serie de metodologías para identificar estos biomarcadores. En el mundo ideal actualmente en cáncer de pulmón, en mi opinión, todo debería hacerse por secuenciación masiva. ¿Por qué? Porque es la tecnología que menos tejido gasta con la posibilidad de generar la mayor cantidad de información. Sin embargo, nosotros sabemos que en nuestro medio no todo el mundo tiene disponible secuenciación masiva y se usan otras técnicas como sobre todo PCR en tiempo real. En algunos casos por ejemplo, para PD1 y PDL1 sí hay que hacer inmunohistoquímica, esto no puede ser hecho por secuenciación masiva, pero en algunos laboratorios también se usa FISH para los reordenamientos de ALK y ROS. Se usan combinaciones de metodología y esto, con excepción de la inmunohistoquímica, cuando uno combina estas metodologías moleculares, lo que pasa es que se incrementa el gasto de tejido. Y lo que pasa en general es que la mayoría de los pacientes no alcanzan a completar todo el panel de biomarcadores que se les debería hacer porque el tejido se acaba. Y ahí ahora pues ya entra un poco la biopsia líquida para tratar de compensar esta falta de tejido, pero realmente si desde el inicio se pudiera hacer secuenciación masiva sobre la biopsia, entonces tendríamos menos pacientes que quedan con los biomarcadores incompletos y dejar tejido para la parte de inmunohistoquímica para hacer las clasificaciones normales que hay que hacer en pulmón y para que también el patólogo pues pueda hacer la parte de PD1 y PDL1 en este tejido. Pero toda la parte molecular, hacerla por secuenciación masiva sería lo que es como el mundo ideal, ¿no? Donde no hay problema. La verdad es que estas técnicas, aunque como yo les digo, siguen en uso, no son exactamente equivalentes entre sí, ni en cuanto al rendimiento diagnóstico, es decir, la cantidad de información que le puedes sacar, ni tampoco en cuanto a la sensibilidad. Por ejemplo, la secuenciación de Sanger es una tecnología que requiere obligatoriamente un enriquecimiento de la muestra en células tumorales porque es muy poco sensible y no es muy buena para ser somático, aunque antiguamente era la única metodología, hace 20 años era la única metodología de secuenciación que teníamos disponible y pues se hacía eso cuando se quería hacer secuenciación. Tenemos NGS que se puede usar tanto para la secuenciación de tumor como para la biopsia líquida, con ciertas diferencias de optimización en el laboratorio. Por ejemplo, tenemos FISH, que es bastante usado. Aquí tenemos, por ejemplo, FISH es una tecnología que usa una sonda que tiene un marcador fluorescente. En este caso, es un probe para los reordenamientos de ALK. Y la interpretación es relativamente sencilla. La sonda esta que se usa tiene dos colores. Cuando no hay el reordenamiento, los dos colores se ven juntos, como se ve acá, por ejemplo, juntitos así el verde y el rojo, y cuando está reordenado se ven separados. ¿Por qué? Porque ALK ahora está en un cromosoma y el resto de la sonda hibrida en otro cromosoma. Y entonces se ve aquí señalado, por ejemplo, estos son dos núcleos que son positivos para reordenamiento de ALK. Y esta es una técnica que se puede hacer en un laboratorio de patología convencional y que también es como bastante usada en este medio. Una de las más usadas, por lo menos en México, son las técnicas basadas en tiempo real. Estas técnicas se basan en una reacción en cadena de la polimerasa o PCR, donde además se coloca una sonda. La sonda es capaz de hibridar con el alelo mutado, por ejemplo. Hay diferentes diseños, pero bueno, uno muy sencillo de entender es la sonda, que es esta. Tiene un fluoróforo y un apagador de ese fluoróforo o quencher. Y cuando se hibrida con la sonda, si es capaz de hibridar porque está la mutación, el proceso de síntesis de DNA desprende este fluoróforo, lo separa de la sonda y se emite fluorescencia que es detectada por el equipo. Y entonces se hace un procesamiento de estas fluorescencias y tenemos un esquema de este tipo donde, por ejemplo, aquí se agrupan los individuos que tienen en el sitio GG, o sea, en los dos cromosomas tienen una guanina, aquí los que tienen en un cromosoma una adenina y una guanina, y acá los que tienen en los dos cromosomas una adenina, ¿no?
Y tenemos acá claramente diferenciado, por ejemplo, si esta es la mutación que estamos buscando, que el individuo sea homocigótico para AA, pues los que están en este grupo pues son los que serán positivos para la mutación, o si es solamente heterocigótico, pues están acá en este grupo. Esta técnica se usa mucho para FGR, para BIRAF, etcétera, en laboratorios que ofrecen servicios de tipificación de tumores. También tenemos un equipo que es bastante popular en México que se llama IDILA, que realmente es un equipo que se basa en la tecnología de tiempo real que acabamos de explicar, con la diferencia de que se trabaja directamente sobre la laminilla. La laminilla cortada por el patólogo se coloca en el equipo, es un equipo que ya trae todos los reactivos predispensados en unos cartuchos y que puede hacer una serie de mutaciones que ya están definidas por el fabricante. ¿Qué ventajas tiene este equipo? Pues la ventaja que tiene es que es un equipo que no requiere de gran conocimiento, digamos, de biología molecular para poder implementar la prueba. Trabaja con laminillas, que es el procedimiento de rutina en un laboratorio de patología, y para cualquier patólogo que tenga el equipo es fácil al menos hacer los marcadores que este equipo o estos fabricantes ofrecen, pero el fundamento de la tecnología es tiempo real. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues la limitación es que solamente puede ver las mutaciones para las cuales fue diseñado el experimento, pero a veces los pacientes tienen otras mutaciones y esas no se pueden ver con esta tecnología. Por ejemplo, puede ver para el caso de pulmón los retenimientos de ALK, ROS y RET, y también puede ver ciertas mutaciones de FGR, se pueden detectar con esta tecnología y ocupa aproximadamente una laminilla para el caso de FGR. Utiliza con un corte de 5 micras y en el caso de las fusiones a veces es necesario usar más de una laminilla, de 1 a 3 laminillas según la cantidad de células malignas que tenga el tejido. Y bueno, esto es una opción, o sea, yo no diría que es la técnica ideal, pero es preferible a no hacer nada cuando no hay otra opción, por lo menos podemos hacer FGR, que es uno de los biomarcadores más comunes y más importantes, así como los ordenamientos de ALK y ROS. Por ejemplo, para esta tecnología, no, a pesar de que ofrecen BRAF, solamente está validado para tejido, para melanoma, no está validado hacerlo en este equipo para pulmón. Esto es una cosa importante que hay que tener en cuenta. Las tecnologías se validan desde la muestra de origen, es decir, si yo quiero usar BRAF para pulmón, tengo que validarlo con tejido de pulmón. No puedo usar la validación de melanoma para decir que funciona bien en pulmón. ¿Por qué? Porque melanoma es otra matriz biológica, es otro tipo de tejido, tiene sus características y pulmón es otra. Entonces, las validaciones técnicas siempre se hacen partiendo desde la muestra, no solamente del gen que me interesa a mí identificar. Además de estas técnicas, tenemos las técnicas basadas en secuenciación, que son como las más completas. ¿Y qué cosa es secuenciar? Bueno, secuenciar es determinar el orden de las bases en un fragmento de DNA. Cuando uno secuencia, por ejemplo, una muestra de sangre periférica de un paciente cualquiera, tenga o no cáncer, no importa, uno identifica ciertas diferencias en esta secuencia. Por ejemplo, en este ejemplo, que es muy sencillito, la secuencia de referencia del genoma humano, la versión HG19, en esta posición tiene una G y nuestro paciente tiene una T. Esto es lo que llamamos una mutación o una variante, que es el nombre correcto, una variante germinal. Es decir, es una variante que el individuo tiene en su genoma y que es diferente a lo que está reportado en la secuencia del genoma humano. Esta variante puede ser inocua, es decir, no produce ningún fenotipo clínico o puede ser causante de una enfermedad. Existen una serie de reglas para clasificar variantes germinales y determinar cuál puede ser la participación de esta variante en una enfermedad. Esto será en función de en qué gen esté, en qué parte del gen, cómo afecta la proteína codificada, etcétera. Pero cuando uno secuenciamos un tumor de este mismo sujeto, del que hemos secuenciado, por ejemplo, antes sangre, pues obviamente en el tumor seguimos viendo esta T, este cambio. ¿Por qué? Porque este tumor se originó en células normales de este individuo y estas células normales pues tienen al genoma del individuo. Pero ahora vemos este cambio de C
que no estaba presente en la sangre del individuo o en su genoma germinal y que solamente está presente en el tumor. A esto llamamos una mutación somática, que es aquella que solo está presente en el tumor y que puede ser identificada con certeza si secuenciamos al mismo tiempo el tejido normal del sujeto, DNA o tejido de tejido normal que puede ser sangre. Si nosotros solamente hubiéramos hecho el tejido tumoral, sea secuenciación de sangre o sea secuenciación masiva, solo tendríamos esta secuencia de abajo y no podemos estar seguros de esta T si es germinal o es también solo adquirida por el tumor porque no tenemos entonces la secuenciación de sangre. Este es el escenario más común. La mayor parte de las veces se secuencia solamente tumor y es básicamente por una razón de costos, porque bueno, si secuenciamos también DNA normal del sujeto, pues son dos secuencias, ¿no? Se duplica prácticamente el costo. Entonces se secuencia solo tumoral y podemos identificar variantes adquiridas con el tumor, por el tumor, exclusivamente presentes en el tumor, junto con variantes germinales que tiene este individuo. Por eso, cuando uno hace una secuenciación de tumor y encuentra, por ejemplo, un BRCA en alta cantidad, y uno sospecha que pudiera ser una variante germinal y que este individuo pudiera tener un síndrome de predisposición hereditaria a cáncer, necesita confirmar esta sospecha haciendo otro estudio, secuenciando entonces BRCA1 a partir de una muestra que no contenga células tumorales. Porque si no, no podemos estar seguros. No podemos desde un tumor, de secuenciando solo DNA tumoral, por ejemplo, asegurar que esta variante es de origen germinal. Originalmente, como les dije, hace unos 20 años lo único que había pues era secuenciación de sangre y era lo que se hacía. Y en la secuenciación de sangre pues se hace un PCR de la región que a mí me interesa estudiar. A mí la región que me interesa estudiar es este pedacito. Pues yo hago un PCR y este PCR después le hago algo que se llaman reacciones de secuenciación, que no es más que sintetizar DNA en pequeños fragmentos, lo separo en un equipo de electroforesis capilar y veo que, por ejemplo, acá hay un cambio en esta posición, hay dos bases, ¿no? Hay una T y hay una G, pues este individuo tiene en un cromosoma una G y en el otro cromosoma una T, y entonces aquí hay una mutación. ¿Qué pasa con esto en el escenario tumoral? Que solamente detecta mutaciones que están entre el 10 y el 25% del total de DNA y que requieres por lo menos tener en la muestra de tejido que tú vas a procesar 30% de células tumorales. Y esto a veces no está presente y requiere hacer métodos de enriquecimiento. Además de que nosotros solamente podemos ver las mutaciones que estén comprendidas en este producto de PCR. Si hay una mutación aquí al lado en este DNA, no la podemos ver porque esta región no está incluida en el producto de PCR. Y eso es una gran limitación. Cuando nosotros tenemos muchos biomarcadores, pues tendríamos que hacer muchos PCRs, muchas secuencias de sangre para lograr ver estas alteraciones. ¿Qué pasa cuando pasamos a secuenciación masiva, que es una técnica que empezó a estar ya en el área clínica como desde 2005? Pues tenemos el DNA genómico. Ahora este DNA genómico se corta, se fragmenta, hay diferentes métodos de fragmentación, puede ser una fragmentación mecánica, una fragmentación enzimática, pero el caso es que lo hacemos pedacitos. Y a estos pedacitos se les agrega enzimáticamente estas secuencias de DNA, las representadas por los segmentos rojos y azules, que nos permiten manipular a este segmento de DNA, nos permiten fijarlo a la flow cell o a la cámara de flujo del equipo. Y este flow cell es del tamaño de una laminilla de microscopio para los equipos más chicos. Es un poco más grande que una tarjeta de banco para los equipos más grandes. Y en esta laminilla hay pegados fragmentitos de DNA, como estos que se ven acá, rojos y azules, que son complementarios a los fragmentos que hemos unido a nuestra librería y que entonces nos permiten hacer reacciones de secuenciación simultáneamente en todos los millones de clúster que se van formando acá en esta celda de flujo. Cada uno de estos puntitos que ustedes ven aquí es un pequeño fragmento de DNA que se está secuenciando.
y se van tomando fotografías. Los colores representan bases distintas que se van incorporando. Esto es visto de una manera muy sencilla para no entrar en demasiados detalles técnicos, pero lo importante es que, ¿por qué se llama masiva? Porque estamos secuenciando cada uno de estos puntipos, estamos secuenciando muchas regiones de una manera masiva, de una manera simultánea. Y esto nos permite obtener una gran cantidad de información en un experimento único. Podemos obtener información sobre todo el genoma del individuo, que eso no se usa tanto para oncología clínica, sino más en el campo de la oncología de investigación, o podemos obtener información sobre cierta cantidad de genes que nos interesan para ese tumor, por ejemplo, sobre todo los biomarcadores que hoy tenemos en cáncer de pulmón. Ahora, ¿qué material biológico podemos usar para secuenciar? Y aquí tenemos dos caminos. Al final, la secuencia siempre va a ser de DNA, pero uno puede secuenciar a partir del DNA obtenido directamente del núcleo de la célula, es decir, purificar este DNA y secuenciarlo, o uno puede obtener el RNA de esa célula tumoral, el RNA que está siendo expresado en esa célula, convertirlo en cDNA por un proceso enzimático de retrotranscripción usando enzimas que vienen de los retrovirus y sintetizar entonces una molécula de cDNA, DNA complementario al RNA y entonces hacer secuenciación como mismo lo hacemos sobre DNA, pero de un DNA que realmente representa al RNA que estaba siendo expresado. Este camino del RNA es el que se usa para hacer transcriptoma, para buscar fusiones, es mucho más recomendable buscar genes de fusión secuenciando a partir de RNA que a partir de DNA. Aunque es posible hacerlo a partir de DNA, en el RNA tenemos la garantía de que la fusión que identificamos está siendo expresada en la célula. Y cuando secuenciamos de DNA, vamos a ver que podemos hacer el DNA tumoral circulante, que es lo que se usa en biopsia líquida, en el caso de pulmón frecuentemente. Podemos secuenciar células únicas, podemos secuenciar lo que se llaman paneles de genes, que no son más que grupos de genes que a mí me interesa secuenciar por alguna razón. Podemos secuenciar el genoma completo o el exoma, que es la parte codificante de los genes. Entonces, si nosotros vemos esto, el proceso de laboratorio parte de obtener DNA o RNA, se hacen estas librerías, que es lo que yo les decía, de fragmentar el DNA y unirle estos adaptadores. Y estas librerías pueden ser de paneles pequeñitos, o sea, donde a mí solo me interesa cierto grupo pequeño de genes, o incluso las regiones de hotspot de mutación de estos genes. Por ejemplo, me interesa solo la región de BRAF donde está B600C, ¿no? Que es la mutación más común, pues yo diseño un panel que solo me va a dejar ver esta mutación. O puede haber paneles más grandes, como que se llaman pan-cáncer. ¿Por qué? Porque están hechos pensando en abarcar una gran variedad de tumores. Estos son paneles que están pensados más desde el lado de un laboratorio que le da servicio a diferentes áreas de oncología. Entonces, a mí como oncólogo de pulmón, pues a lo mejor solo me interesa el pulmón, los marcadores de pulmón, pero el laboratorio que me da servicio recibe pulmón, recibe colon, recibe mama, recibe, no sé, otros tejidos y le interesan otros marcadores. Y entonces decide implementar un panel grande, que generalmente los pan-cáncer se consideran cuando tienen entre 300 y 500 genes, y tratar de con una sola solución técnica pues abarcar diferentes tumores. Y ya después a la hora de elaborar el reporte de resultado, pues a cada oncólogo le das el reporte en función del tumor que fue motivo de la indicación del estudio. O sea, a pulmón le reportas lo de pulmón, a mama interpretas los biomarcadores en función de su impacto que tienen en cáncer de mama. También existe la posibilidad de hacer exoma completo y genoma completo. El exoma representa entre el 1 y el 2% de nuestro genoma completo y es la parte codificante de los genes. Sin embargo, no se usa tanto en la rutina digamos, de determinación de biomarcadores porque es más complejo el análisis, es más costoso y lo que se usa mucho más son estos paneles grandes de genes. Pero en el área de investigación de oncología sí se usa exoma o genoma completo para investigar alteraciones o incluso en los ensayos clínicos se puede utilizar ya estas metodologías porque además se han abaratado.
Antes era muy costoso, pero ahora ya es más económico. Cualquiera sea el panel que uno use, existen guías para validar estos paneles en los laboratorios. Es decir, para yo verificar, por lo menos si es un panel comercial, verificar que mi panel está funcionando como es debido en mis manos y que estoy identificando mutaciones correctamente. Y para ello se requieren o muestras previamente caracterizadas por otra metodología o controles comerciales que me permitan evaluar sensibilidad, especificidad en el panel que yo estoy implementando. Después de esta librería, sea cual sea el método que hayamos usado, genoma, exoma, paneles pequeños, entra a un secuenciador. Hay diferentes modelos de secuenciador, varían en la cantidad de muestras que uno puede procesar simultáneamente y también en el costo en que te sale la secuencia. Mientras más muestras uno puede meter en una corrida de secuenciación, más económico sale, pero hay que tener un equilibrio con el tiempo de entrega. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, a mí me conviene meter 200 tumores de pulmón en una sola corrida. Sí, pero ¿cuándo voy a tener yo estos 200 de tumor, 200 pacientes juntos? A lo mejor me toma un año. Entonces, para cuando yo logre hacer la corrida, al paciente ya no le sirve este resultado. Y finalmente, pues hay que hacer de las secuencias obtenidas un análisis bioinformático. Hay algoritmos ya comerciales que son clínicamente validados para hacer secuenciación, para hacer el análisis, tanto el análisis de calidad de las secuencias como la anotación, como el análisis secundario de llamar las variantes y después el análisis terciario de asociar información a esta variante en el contexto de cierto tumor. Eso ya hay comerciales, son muy buenos. Y por ejemplo, este es un ejemplo que les traigo de un panel pequeño, ¿no? Este es un panel chiquitito que tiene 15 genes, es un panel comercial. Y con estos 15 genes, pues nosotros podemos abarcar biomarcadores que son importantes en pulmón, en algunos de melanoma como BRAF, algunos de mama como PI3K, de colon, pero quiero que vean que este es un panel como muy limitado, ¿no? Porque si pensamos en pulmón, que es lo que nos ocupa, aquí no se ve que se pueda, aquí no se puede detectar a LK o ROS. Y la razón por la que no se puede detectar es porque es un panel que lo que identifica son las regiones recurrentemente mutadas en estos genes y no tiene un procesamiento de librería a partir de RNA, por tanto no podemos ver los reordenamientos de ALK y ROS. Así que este panel, si bien nos puede dar información sobre FGR, BRAF, MET, KRAS y P53, que a lo mejor nos interesa pues en pulmón, nos dejaría fuera a ALK y ROS. Y es importante también cuando el laboratorio va a tomar estas decisiones tener en cuenta ¿cuál es el estándar de cuidado? ¿Qué es lo que yo debo ser capaz de reportar en un cáncer de pulmón hoy en día, ¿no? Debo ser capaz también de ver a LK y ROS. Entonces, este panel me queda como corto para lo que yo tengo que reportar. Sin embargo, si yo estoy pensando en melanoma y lo único que me importa reportar es BRAF, pues probablemente este panel es barato, rápido, fácil de hacer y tengo la información que quiero y de paso hasta le puedo decir si es un melanoma con P53 mutado. O sea, la elección del panel va a depender de a dónde queremos llegar, de cuáles son los biomarcadores que hoy están vigentes en ese tumor y si con eso es suficiente para la práctica clínica que yo tengo que satisfacer con esta prueba. Este, por ejemplo, contrario a lo que acabamos de ver, este es un pan cáncer. Este panel es un panel que desarrolló Illumina, que se llama TrueSight 500 y un poco compite o pretende competir con Foundation. Foundation tiene 325 genes. Y es un panel en el que hay que obtener de la muestra de biopsia DNA y RNA y que se recomienda partir de un 20 o un 30% de células tumorales. Con este panel nosotros sí podemos identificar por la parte de secuenciación de RNA ALK y ROS y otras translocaciones de importancia, como las de NTRK, etcétera. Y por la parte de DNA podemos identificar las mutaciones de FGR, de BRAF, de KRAS, etcétera. Entonces, este panel también me sirve para otros tumores que no son necesariamente solamente
este cáncer de pulmón. Pero por supuesto, aquí como son más genes lo que estamos secuenciando, requiere equipos de secuenciación más grandes y es más costoso que hacer un panel pequeño. Entonces siempre es un equilibrio entre mi tiempo de respuesta a la clínica, el costo de la secuenciación y la cantidad de información que yo puedo obtener de un experimento de secuenciación. Por eso no es tan sencillo tomar la decisión de qué implementar para un cierto servicio y lo mejor es tomar esta decisión en conjunto con los clínicos que están ahí, o sea, considerando qué tumores ve este servicio, si es solamente un servicio torácico de cáncer de pulmón, de oncología torácica, o es un servicio que además ve, no sé, sarcomas u otros tumores, pues me van a pedir pruebas también para esos tumores. Entonces yo tengo que considerar que en mi implementación es más económico implementar a lo mejor un panel grande donde yo pueda llenarlo corrida con pulmón y con sarcoma sin que me importe mucho el origen del tejido, y a la hora de hacer el reporte es cuando yo voy a separar los biomarcadores en función del tumor. Estos procesos de secuenciación masiva tienen puntos de control de calidad a cada etapa. La muestra cuando llega al laboratorio tiene que ser revisada. Ya les dije que es importante que haya una revisión por un patólogo. Si la muestra es de sangre, también hay que revisarla, que sea cantidad suficiente, que esté en el anticoagulante correcto, que haya llegado preservada a la temperatura correcta, que traiga pues la documentación que tiene que tener. Después que haces la extracción de DNA, pues también necesitas verificar que ese DNA o ese RNA, en el caso en que se extrae RNA, tiene la calidad adecuada para poder entonces continuar al proceso de secuenciación masiva. Después que preparas estas bibliotecas, esta fragmentación del DNA y unión de estos adaptadores, se hace otro proceso de control de calidad. En cada uno de estos cuadritos rojos, usted puede perder su experimento, puede perder esta muestra. O sea, puede ser que haya obtenido DNA, que este DNA pase, pero la biblioteca que se preparó no tiene las métricas de calidad que le permiten seguir hacia la etapa de secuenciación. Y no tiene caso meterla porque no va a salir nada y solo estamos gastando reactivos. Entonces, por eso muchas veces cuando toca hablar con los oncólogos, algo de lo que se quejan es que la muestra no fue útil. Bueno, pues eso quiere decir que en alguno de estos puntos de control, esa muestra no pasó. Puede ser desde la recepción o puede haber sido, incluso después de haber sido secuenciada, no se obtuvo la métrica de secuenciación que te da un resultado que tú puedes reportar con confianza. Es decir, fue menos profundo, no se cubrieron todas las regiones y entonces a lo mejor ahí no es conveniente generar un reporte porque no tienes la información completa que tú prometiste que podías obtener con este experimento de secuenciación. Existe también unas reglas para clasificar las variantes que encontramos en un proceso de secuenciación masiva. Si son variantes germinales, existe una clasificación que no vamos a ver ahorita. Para las variantes somáticas, existe otra guía, que es esta que tenemos acá en pantalla. Y estas guías están más enfocadas a la aplicación clínica de las mutaciones identificadas, ¿no? Esto es como un consenso y hay básicamente unas categorías que son, por ejemplo, la categoría 1 son aquellas variantes que tienen un fuerte significado o impacto clínico. ¿Quiénes están aquí? Pero fíjense que es importante que este tier 1 no es solamente para que haya una terapia blanco, sino si tiene un impacto en terapia, pero también en pronóstico o en diagnóstico, podría dar tier 1 aun cuando no tenga una terapia directamente asociada. Es decir, si el papel de esa variante o esa alteración genética está ya fuertemente reconocido, ya se encuentra en guías o hay estudios que tienen buen poder y que ya demuestran que esta variante tiene un impacto en terapia, pronóstico o diagnóstico, es un tier 1. Después vienen las variantes que caen en la categoría de tier 2, lo mismo para terapia, pronóstico, diagnóstico. Por ejemplo, en este grupo tenemos las terapias aprobadas por FDA, pero no para el tumor que tiene este paciente, sino para otro tumor. Y también cuando hay pequeños estudios que tienen consenso en que la presencia de cierta variante hace respuesta a esa terapia, aunque no sea para el tumor
al cual tiene la aprobación FDA. Es muy importante entender que la interpretación de los ensayos de secuenciación masiva se hacen en función del tumor. O sea, una variante puede ser Tier 1 para cáncer de pulmón, pero puede ser Tier 2 para cáncer de mama, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la medicina está aprobada para pulmón, no está aprobada para mama, pero está presente en este tumor de mama. Entonces, esto es una clasificación que es dinámica y que puede cambiar en el tiempo. Si en un momento dado, esta que hoy es Tier 2, se hacen los suficientes ensayos clínicos y la FDA hace una aprobación para ese tumor, entonces pasa de Tier 2 a Tier 1, pasa a este grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos software que incorporan estas clasificaciones tienen que estar siendo actualizados continuamente en función de las publicaciones de la literatura, de lo que está en las guías de práctica clínica, tanto en las americanas como en las europeas, y de lo que sale como resultado de los ensayos clínicos. Y después hay un grupo de variantes de significado clínico incierto que se le llama Tier 3, que esas hoy están ahí como de significado clínico incierto. Mañana, si para alguna de ellas se desarrolla un medicamento, a lo mejor puede pasar a Tier 1, ¿no? Pero hoy, en este momento, no sabemos qué significado clínico tiene en este tumor, no hay una terapia asociada, no tiene valor pronóstico, no tiene valor diagnóstico. Entonces, sí es una alteración, pero no tiene una utilidad clínica. Y finalmente están las variantes de Tier 4. Estas no se le reportan al clínico porque si no tendríamos que mandarle un reporte de muchas hojas con una cantidad de información que no va a ser clínicamente útil. Y estas son generalmente las variantes que no tienen asociación con cáncer y que son generalmente variantes germinales que son frecuentes en la población. Entonces, esta clasificación es la que se usa para cuando uno hace una secuenciación de tumor. Y es muy importante, también a veces se usa también patogénica, probablemente patogénica, o es una variante de ganancia de función, porque además la consecuencia de esa variante es que el gen está desregulado y funciona más de lo que funciona el wild type. Hay un par de conceptos que quiero comentarles porque luego pueden venir en los reportes de secuenciación masiva que un oncólogo pudiera recibir en algún momento y es el concepto de profundidad y de cobertura. La profundidad es básicamente cuántas veces hemos secuenciado una posición. Por ejemplo, acá esta línea roja representa una base en el DNA y si es 6 por, quiere decir que hay 6 lecturas de secuencia que soportan el llamado de bases que yo hice aquí. Aquí yo dije que había una G y esa G está soportada por 6 lecturas de secuencia, que son estas 6 rayitas grises que ven acá. Si yo digo que aquí la profundidad es 12 por y aquí también hay una G, por ejemplo, pues esta G está soportada por 12 lecturas de secuencia que me están diciendo que aquí hay una G. Cuando uno tiene que confiar, pues confías más en algo que 12 veces me dice que está ahí que 6 veces, ¿verdad? Intuitivamente uno dice, bueno, esto es más confiable porque más veces ha sido confirmado que ahí está esta base. Ahora, este es un ejemplo muy sencillo. La verdad es que para variantes somáticas, la recomendación es como mínimo secuenciar 1000 veces esta posición y para variantes germinales por lo menos entre 100 y 300 veces una posición. O sea, es como si le hiciera usted 100 o 300 réplicas a esa secuencia para estar seguro de que lo que uno está diciendo que está en esa posición realmente está. Este es el concepto de profundidad. Mientras mayor sea la profundidad de una variante, más confiable es el llamado de esa variante. Más seguro estamos de que es verdad que esa variante está ahí. La cobertura, en cambio, tiene que ver más con el experimento total. Por ejemplo, yo en un experimento, en una prueba de secuenciación masiva, les ofrezco que voy a cubrir toda esta región verde. O sea, todos los genes que a mí me interesan están cubiertos en esta región verde o están aquí en esta región. Si yo dije que tengo 100% de cobertura al final de mi experimento para mi paciente, quiere decir que todo lo que yo prometí que podía analizar en el diseño de este panel de secuenciación masiva, lo estoy cubriendo. Si yo digo que mi cobertura es el 75%, lo que yo estoy diciendo es que del 100% que yo prometí que iba a poder secuenciar,
por diferentes razones, la mayoría de las veces es por mala calidad de la muestra, solamente estoy cubriendo el 75%. Este 25% que me falta, pues son estos huecos que están aquí, pero ¿qué tanto es eso? Pues es mucho si el panel es muy grande. O sea, si yo dije que iba a secuenciar 1 millón de bases, el 25% pues son 250.000 bases, es mucho. Si yo dije que solo voy a secuenciar 100 bases, pues son 25 bases, ¿verdad? Entonces los porcentajes son muy engañosos, hay que tener mucho cuidado porque a uno intuitivamente le puede parecer que un 75, 80 o 90% de cobertura no es tan malo, pero puede ser mucha región sin cubrir si el panel es grande. Entonces es importante que la cobertura sea lo más cercana posible al 100%, porque eso quiere decir que después de haber hecho mi experimento de secuenciación, yo logré realmente secuenciar lo que dije desde el inicio que podía secuenciar con este panel. Posteriormente que uno tiene las secuencias ya hecho el análisis bioinformático, viene la parte del reporte. Hay reglas también y hay guías del Colegio Americano de Patólogos, recomendaciones de cómo hacer un reporte. La parte más interesante o importante es, bueno, primeramente, como cualquier reporte de laboratorio, va a tener pues, un encabezado con el nombre del paciente, la fecha, quizás la institución, etcétera. Pero después, en el caso de secuenciación masiva y por la cantidad de información que se genera y en general para cualquier reporte de laboratorio, los hallazgos más importantes deben venir inmediatamente después de la demografía del paciente, ¿no? ¿Para qué? Para que el médico no tenga que revisar 50 hojas para encontrar lo importante, sino que viendo un recuadro inicial dice, ah, ok, este paciente de pulmón tiene FGR mutado y aparte le encontré, no sé, P53 mutado y ya tienes lo importante ahí. Después se puede hacer una interpretación sobre lo que hay en la literatura sobre esta variante, sobre si esta variante se asocia con la respuesta a algún tratamiento, si hay sospecha de que esta variante pudiera ser germinal, y ya uno puede ir asociando información en el área, en la sección como de interpretación o de impacto clínico. Y también al final se dejan pues las variantes de significado clínico incierto porque realmente pues el médico no va a hacer algo con estas variantes porque hoy en día no sabemos qué significan en el contexto de este tumor. Ahora, al final del reporte viene la metodología empleada, ahí se debe declarar el contenido de genes o en dónde tú puedes consultar el contenido de genes, cuáles son las limitaciones de este estudio. Por ejemplo, yo puedo decir que en este panel chiquito que les mostré de TrueSight 15, ¿no? Le podría decir, bueno, este panel no es capaz de identificar mutaciones en rearreglos de ALK y ROS. Esto es una limitación para que quede claro que no es que esté negativo el paciente, sino que yo no puedo verlas con este estudio. Y debe haber estas limitaciones. Yo sí recomendaría a los clínicos que se las lean, porque a veces ahí se explica parte de las discrepancias que luego hay entre estudios. A veces mando a dos laboratorios y me dice, es que no coincide el tumor, mandé un pedazo a cada uno y no me dan lo mismo. Bueno, a lo mejor este laboratorio no está detectando las mismas regiones genéticas o la prueba no está tan completa como en el otro laboratorio y el otro laboratorio puede haber a lo mejor alteraciones en un gen que este laboratorio ni siquiera tiene incluido en su panel. Entonces, sí es importante tener en cuenta que el contenido de los paneles puede ser variable entre laboratorios, incluso aunque uno vea el mismo nombre de gen, o sea, yo veo FGR aquí y yo veo FGR acá. Pero si este laboratorio solo está haciendo IDILA, solamente va a poder ver las mutaciones que IDILA reconoce. Y si yo estoy haciendo NGS, puedo ver las de IDILA, pero puedo ver otras mutaciones. Y si mi paciente tiene otras mutaciones que IDILA no ve, el resultado va a ser discordante. Y esto es muy importante. También recordar que en bioquímica, pues para nombrar los aminoácidos se pueden usar códigos de 3 letras o códigos de una sola letra. Y a veces los reportes vienen con ambas nomenclaturas, pero a veces vienen con una sola letra. Esto está disponible en Internet. Si usted no se acuerda que P es prolina, uno puede decir qué aminoácido es P y en Internet, en Google, te va a salir inmediatamente que es prolina. Estas son cosas que podemos consultar cuando tenemos duda, porque el código de 3 letras es más intuitivo, el código de una sola letra, la letra a veces no coincide directamente con el nombre del aminoácido. Esto lo vemos así, por ejemplo.
Aquí tenemos mutaciones de KRAS, ¿no? Y esto también es importante porque ahora, por ejemplo, KRAS G12C tiene un medicamento, ¿no? Una terapia blanco, pero es solamente KRAS G12C o glicina 12 cisteína. Y a veces genera confusión porque los pacientes pueden tener otras mutaciones en el aminoácido número 12 de KRAS, como cambios por aspartico, por valina, por alanina, por fenilalanina. Pero estas mutaciones, a pesar de que dicen G12, ese cambio que tienen de la última letra hacen que ya no sirva la terapia, porque es otro aminoácido que tiene otra estructura química y no funciona con el medicamento. El medicamento utiliza el grupo tiol que tiene la cisteína para unirse. Entonces estos no lo tienen y por tanto, aunque parezca muy parecida, no es para estas mutaciones. Y esto genera confusión porque a uno le parece que si sirve para G12C, pues ¿por qué no va a servir para G12D, que es la letra que sigue en el alfabeto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Estos, aunque uno los representa por letras, realmente representan pues estructuras moleculares distintas que pueden interactuar de manera distinta con los medicamentos y no ser en algunos casos sujetos de tratamiento. Finalmente vamos a dedicarle un pedacito pequeño a la biopsia líquida, porque la biopsia líquida en cáncer de pulmón está cobrando importancia, yo diría que día con día. La biopsia líquida es una técnica mínimamente invasiva que está dirigida a identificar señales de cáncer en fluidos corporales. Hay biopsia líquida a partir de muchos diferentes fluidos corporales, quizás lo más conocido y en pulmones lo más usado es tomar una muestra de sangre, en algunos casos se usa plasma, en otros casos se usa suero, plasma mejor que suero. Pero también hay biopsia líquida en orina para tumores geniturinarios, hay biopsia líquida en líquido cefalorraquídeo para tumores que están en sistema nervioso central o incluso de líquido pleural. Entonces, tenemos diferentes matrices biológicas a partir de la cual se puede hacer biopsia líquida. A través de biopsia líquida podemos identificar mutaciones puntuales, podemos identificar translocaciones cromosómicas como la de ALK y ROS, y también cambios en el número de copias de los genes, como las amplificaciones de HER2, por ejemplo, ¿no? Ahora, la aplicación de biopsia líquida, digamos que se puede dividir como en tres grandes grupos, de los cuales quizás los dos, el 2 y el 3, son los más importantes hoy en día en oncología. Primera aplicación, que aquí está como uno, yo lo hubiera puesto quizás como tres, ¿no? Que es la detección temprana de cáncer. Pues esta es una aplicación que si bien hay grupos trabajando en esto, pues todavía no está en el medio clínico completamente aplicada. Tiene una serie de problemas éticos también y tiene una serie de problemas técnicos también, y es el hecho de que, por ejemplo, los tumores a veces cuando son muy pequeños y están localizados, no liberan material al torrente sanguíneo y entonces usted no lo va a detectar. Le va a decir al paciente, no, no tienes cáncer porque yo no detecto nada, y a lo mejor ese paciente puede ser diagnosticado con cáncer al poco tiempo, ¿no? O porque simplemente al revés, encuentro algo, pero no encuentro dónde está el tumor por los métodos diagnósticos convencionales. Entonces, esta aplicación de detección temprana de cáncer en gente que no tiene ninguna sospecha de cáncer no es quizás la aplicación que más nos ocupe el día de hoy. Que sí nos sirve este paciente que ya no se puede, que llega quizás ya sin un tumor disponible para hacer estudios en tumor, entonces podemos utilizar la biopsia líquida, que es menos invasiva, y para decidir una selección de tratamiento, o sea, para identificar estos biomarcadores que hemos hablado, para identificar también mutaciones de resistencia. En el caso de pacientes ya tratados, empieza a haber progresión, se sospecha que puede haber adquirido resistencia, cosa que pasa con frecuencia en pacientes tratados con terapia blanco. Entonces sí podemos usar biopsia líquida para ver si detectamos mutaciones de resistencia circulantes. Hay también importante la vigilancia de enfermedad de micrometástasis, también sirve para ver cómo va en el tiempo, cómo se va comportando este tumor en el tiempo. Ahora bien,
¿cuáles son las fuentes de material biológico para la biopsia líquida? Y aquí tenemos en pulmón, hablemos, hay básicamente como dos caminos. Hay células tumorales circulantes, que son esas que se desprenden del tumor, entran al torrente sanguíneo y están por ahí circulando, y son las que dan lugar a las metástasis, de hecho. Esas se pueden purificar del torrente sanguíneo. Hay métodos para hacer esto. Y estas se usan mucho, por ejemplo, cuando estas células se quieren implantar en animales, en ratones o en ratas para probar medicamentos para ese paciente. Pero lo que más se usa en estos ensayos comerciales que ustedes pueden escuchar de biopsia líquida es el DNA tumoral circulante. Y en este sentido, pues todos nosotros tenemos DNA libre circulante. ¿Por qué? Producto de células que se mueren en nuestro cuerpo por apoptosis, por necrosis, porque tenemos un proceso inflamatorio y hay DNA tumoral circulante. Pero además, cuando digo DNA libre de células, que está, se salió de la célula, ahora está en el torrente sanguíneo. Pero cuando hay un tumor, este tumor también está contribuyendo a este DNA que está circulando. Esto va a depender, qué tanto DNA tumoral circulante hay, va a depender de cuál sea el tumor, de si es un tumor que suelta células o que suelta más material, de la localización anatómica de ese tumor. No es lo mismo un tumor que esté en contacto, digamos, con el torrente sanguíneo a un tumor que esté aislado dentro del cerebro, ¿no? Esos van a contribuir con mucho menos material al torrente sanguíneo. Y esta fracción del DNA libre circulante que corresponde al tumor es lo que se llama DNA tumoral libre circulante y es el que nos interesa. Este DNA tumoral libre circulante son fragmentos, son pedacitos pequeños de 20 a 50 pares de bases del tumor, pero podemos utilizarlos para identificar mutaciones que tienen que ver con el tumor o que tienen que ver con tanto pronóstico como respuesta al tratamiento. Pero es importante también saber un poquito de cantidades y lo que se ha visto es que los individuos sanos tienen una cantidad entre 0 a 100 nanogramos de DNA libre circulante por mililitro de plasma, mientras que los individuos con cáncer y sobre todo en estadios avanzados tienen mayor cantidad, aunque fíjense que el rango aquí empieza en 0. ¿Qué quiere decir? Que hay individuos con cáncer que no tienen DNA tumoral circulante. Y eso es una gran dificultad cuando pensamos en estas aplicaciones de detección temprana de cáncer en individuos asintomáticos, ¿no? También tenemos que la cantidad de DNA tumoral circulante, así como la cantidad de células tumorales circulantes, varían en función del estadio de la enfermedad. Cuando el estadio es temprano, es un tumor en estadio temprano, podemos tener 10 copias de DNA tumoral circulante y de 0 a 10 células tumorales por mililitro. Sin embargo, cuando pasamos a un estadio metastásico, aumenta significativamente la cantidad de copias del DNA tumoral que están circulando en el torrente sanguíneo y también la cantidad de células, aunque esto puede variar en función del tumor del que estemos hablando. La vida media, y esto es bien importante, la vida media de estos fragmentos de DNA es corta. O sea, duran para el DNA tumoral circulante menos de 1 hora y media y las células tumorales circulantes también son eliminadas entre 1 y 2 horas. Y esto tiene impacto directo sobre el proceso o el flujo de las muestras hacia el laboratorio. Necesitamos que estas muestras lleguen rápido al laboratorio para ser procesadas. Existen tubos que nos ayudan a tomar estas muestras de manera tal en estos tubos especiales que ayudan a estabilizar un poco estos fragmentos, pero tampoco el tiempo es indefinido. O sea, es un material biológico que es bastante lábil. Entonces, no podemos pensar en que podemos mandar esa muestra por correo y va a llegar 15 días después porque ya eso no va a ser útil para hacer la prueba. Entonces, si nosotros comparamos el testeo o las pruebas moleculares usando biopsia líquida con tejido embebido en parafina, consideramos que, bueno, definitivamente la biopsia líquida es menos invasiva. ¿Por qué? Porque vamos a tomar la sangre del brazo, ¿no? Versus el tejido embebido en parafina, donde definitivamente hay que tomarlo a través de una incisión o de una aguja fina, o es más invasivo, más doloroso.
El resultado de biopsia líquida generalmente está más rápido que tejido, porque el tejido es más lento del proceso de hacer la fijación, los cortes, las tinciones, la extracción. Al final es más tiempo. Pero tenemos una mayor confianza cuando hacemos tejido ante un resultado negativo. Si no se identifican biomarcadores en tejido y uno ha hecho correctamente la revisión por el patólogo, etcétera, uno está más confiado de que efectivamente es un resultado negativo. En el caso de biopsia líquida puede ser que ese tumor no esté liberando suficiente material al torrente sanguíneo y eso explica que el resultado sea negativo, pero no quiere decir que verdaderamente el tumor no tenga mutaciones. La biopsia líquida en enfermedad metastásica representa mejor lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si hay varios sitios de metástasis, estos sitios están contribuyendo a liberar material al torrente sanguíneo y entonces esto que nosotros tomamos en la muestra es como un muestreo de todas las metástasis y cuando nosotros biopsiamos tumor, solo estamos biopsiando ese pedacito concreto que estamos tomando. No sabemos cómo están las metástasis si es que no biopsiamos esas metástasis también. Es posible también seguir la enfermedad residual y predecir también recaída tempranamente. Y hay una serie de ventajas, indudablemente, pero también hay desventajas de la biopsia líquida. Y la primera desventaja es lo que ya les dije, no todos los pacientes ni todos los tumores, hablando no solo de pulmón, sino de oncología en general, no todos los tumores van a liberar material al torrente sanguíneo. No todos los pacientes, aún con pulmón, tienen material de ctDNA o DNA tumoral circulante. Finalmente, los resultados negativos en una biopsia líquida, es decir, haces biopsia líquida, no encuentras nada, lo ideal es confirmarlo con una prueba en tejido. La técnica es más compleja, también es más costosa que hacer tumor. La verdad es que la parte preanalítica a lo mejor es más sencilla porque estamos hablando de sangre, pero para hacer biopsia líquida hay que secuenciar a mayor profundidad. Ya sabemos que la profundidad es las veces que secuenciamos una posición. Como en biopsia líquida el material es escaso, tenemos que secuenciar mucho y eso lo hace más caro y es más complejo de implementar que una secuenciación de tumor. También el tumor tiene sus limitaciones, o sea, primero, cuando uno secuencia tumor, como les digo, o sea, está tomando un pedacito de ese tumor, no tiene capturada toda la heterogeneidad del tumor y mucho menos no tiene una representación adecuada de las metástasis, a no ser que biopsie una metástasis, lo cual no siempre es posible. El procedimiento es más invasivo, tiene más riesgo de complicaciones. Muchas veces no hay posibilidad de rebiopsiar a un paciente y entonces ya no hay tejido que tomar. Y definitivamente con frecuencia hay problemas en el procesamiento de este tejido o es insuficiente porque ya se lo repartieron entre varios laboratorios que para poder hacer todos los biomarcadores o está mal procesado, mal fijado o fijado demasiado tiempo y ya no se obtienen ácidos nucleicos que puedan ser usados en las pruebas moleculares, ni DNA ni RNA adecuado. Así que lo que recomienda hoy en día la guía de pulmón para combinar el uso de biopsia líquida con tejido es un algoritmo de complementación entre las pruebas. Es decir, si tenemos un paciente con un cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado que no ha sido genotipificado o que es de nuevo diagnóstico, la pregunta es, ¿hay tejido disponible? Ese es el primer camino. Si hay tejido disponible y está adecuado, entonces hacer tipificación en tejido o hacer biopsia líquida más tejido concurrentemente cuando el dinero pues no es problema, ¿verdad? Si el tejido está disponible pero no estamos seguros de que sea adecuado, podemos usar alguna de estas estrategias. Hacer biopsia líquida más tejido concurrentemente o hacer tejido seguido de biopsia líquida si el tejido falla. Si el tejido no falla, pues nos quedamos con el tejido nada más. Biopsia líquida seguida de tejido si la biopsia líquida está negativa o no hay una mutación accionable. O sea, si en esta pregunta del tejido es adecuado, nos inclinamos más a que probablemente no sea adecuado, la recomendación podría ser hacer la biopsia líquida. Si la biopsia líquida no está
identificando un biomarcador accionable, entonces sí nos vamos a tejido. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay tejido disponible? Pues entonces hay que hacer biopsia líquida, ¿no? ctDNA, mientras va solicitando tejido de una metástasis o de algún lado. Si la biopsia líquida está negativa, entonces hay que a fuerzas intentar por todos los medios tomar tejido. Si la biopsia líquida ya tiene una mutación accionable, pues entonces ya se dará el estándar de tratamiento que corresponda a esa mutación. La recomendación en biopsia líquida hoy es no sustituir el tejido, sino hacer un uso concurrente para mejorar la eficiencia diagnóstica en la identificación de blancos terapéuticos. Es decir, si hacemos un uso concurrente, tenemos la mayor probabilidad de identificar biomarcadores concurrentes o biomarcadores útiles clínicamente en estos pacientes. Entonces, resumiendo acá, perdón, la biopsia líquida no sustituye al diagnóstico histológico. Se recomienda fundamentalmente su uso en enfermedad avanzada o metastásica. En estadio 1 al 3 se recomienda mejor usar tejido. Si la enfermedad metastásica está confinada al tórax, entonces es mejor tejido también. ¿Por qué? Porque eso va a tener menos material en el torrente sanguíneo. Eh, las pruebas tanto en tejido como en biopsia líquida tienen una tasa alta de falsos negativos. Es decir, a lo mejor porque el tejido no está bueno, no logro identificar ciertas mutaciones y eso es un falso negativo. O en la biopsia líquida hay falsos negativos porque no hay suficiente material. Entonces, por eso el uso concurrente o el uso complementario es lo que nos permite la mayor eficiencia de diagnóstico. Si vemos este gráfico que está aquí a la derecha, esto es para que se vea cómo es que va aumentando la cantidad de pacientes con DNA tumoral circulante a medida que aumenta el estadio de la enfermedad. Y lo que nosotros vemos es que en estadios tempranos hay un, vamos a decir, 40% de pacientes que tienen todavía tumor circulante, pero la gran mayoría no tiene. Si nosotros hacemos biopsia líquida en este estadio, pues solamente podemos identificar acá, en este grupo de 40%. Pero si nos vamos al estadio 4, que es donde la mayor fracción de pacientes tiene material tumoral circulante, entonces realmente vemos que aún no llega a 100%, o sea, hay un porcentaje que puede ser de 15% al 20% de pacientes que a pesar de tener una enfermedad avanzada, no tienen DNA tumoral circulante. Y eso es una fuente de discordancia entre una prueba que se mandó a hacer en biopsia líquida y en tejido y que los resultados no concuerdan. Aquí finalmente tenemos una serie de posibilidades que tenemos que conocer que pudieran explicarnos resultados discordantes entre biopsia líquida y resultado en tumor. Por ejemplo, si está negativo en plasma, o sea, en biopsia líquida y positivo en tumor, puede ser que haya insuficiente DNA en el plasma, ¿no? Que ese tumor tenga una baja carga tumoral y las células con la mutación fueron eliminadas durante la terapia. Puede ser un problema técnico, es decir, tengo una biopsia líquida que no es suficientemente sensible o tengo filtros bioinformáticos muy severos y me están eliminando las mutaciones en pequeña cantidad. La capacidad del ensayo para detectar la alteración genómica en particular, a lo mejor yo estoy haciendo un ensayo de biopsia líquida que no es capaz de detectar reordenamientos en ALK y ROS, y entonces en el tumor sí los vi, pero en la biopsia líquida no los veo, pero es que mi metodología no me da para verlo en este ensayo particular, de ejemplo, ¿no? Al revés, si el plasma es positivo y el tejido es negativo, puede ser que haya pasado más de 6 meses entre la toma de tejido y la biopsia líquida, o sea, la enfermedad evolucionó. Puede ser que haya hematopoiesis clonal, lo que nos hace ver mutaciones en P53, en KRAS, y esto puede ser que tengas contaminación con material proveniente de los leucocitos de sangre periférica. Esta hematopoiesis clonal es una de las principales limitaciones a la hora de interpretar biopsia líquida.
También puede ser que la biopsia líquida contenga material de metástasis que no están representadas en la biopsia de tejido, porque no se biopsiaron esas metástasis y que estas metástasis puedan tener otro patrón de mutaciones. Puede ser también que el tejido que se analizó haya tenido poquitas células tumorales, no haya sido enriquecido o que el propio ensayo no tenga la capacidad para detectar con suficiente sensibilidad cierta alteración genómica. Entonces, no es solamente que cuando haya una discordancia entre biopsia en tejido y biopsia líquida, digamos, es que alguien lo hizo mal. No, hay razones por las cuales unas biológicas y otras técnicas por las cuales puede haber estas discordancias y la mejor manera de resolver esto es acercarse con personas que tengan conocimiento de la parte del laboratorio para que puedas revisar lo que se ha hecho en cada ensayo, qué genes, qué tipo de mutaciones, cuáles son las limitaciones de uno y de otro y tratar de dar una explicación. Primero descartar los factores técnicos y ver, tratar de entender esta discrepancia más profundamente y no solamente decir, ay, es que algo no está mal, ¿no? O es que el laboratorio está mal, o es que el tejido está mal. Entonces creo que hay que analizar las discrepancias con cuidado. Y bueno, espero que esto sea de su utilidad. Muchas gracias por su atención en este tema. Yo sé que es algo bastante complejo y muy de laboratorio, pero espero que ayude un poco.